Buenos días, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien. La clase del día de hoy es para la materia de Historia de México 2. Soy la maestra Arlet Arely Ramírez Holguín y vamos a dar inicio. Las reglas para la clase virtual son las siguientes. Es importante que apaguen sus micrófonos, utilicen un lenguaje adecuado, respetar las opiniones de los demás y a la clase en el espacio que tengamos para participar y no interrumpir. Antes de que comencemos con el tema, vamos a recordar las medidas de prevención contra el COVID-19. Ya saben que es muy importante lavarse las manos constantemente, mantener distancia de 1,5 metros entre personas, evitar tocarse ojos, nariz y boca, mantenerse informado, al estornudar cubrirse con el antebrazo y si presentan los síntomas como fiebre, tos seca y dificultad para respirar, deben de acudir inmediatamente al doctor. Si no tienen alguna actividad esencial o importante que realizar, lo mejor es quedarse en casa. Ya saben que si debemos salir por alguna circunstancia, es muy importante el uso de cubrebocas y en su caso, si es que tienen la posibilidad de una careta. El tema que vamos a ver es del bloque 5, presidencialismo y alternancia política. De hecho, es el primer tema de este bloque y se llama Transición Democrática entre 1982 y el año 2000. El aprendizaje esperado es que ustedes distingan los factores que permitieron la transición democrática del presidencialismo a la alternancia en el poder. Y vamos a comenzar con los antecedentes. El tema dice que es alternancia a partir del año 1982. ¿Qué significa la palabra alternancia, chicos? ¿Qué es alternar? ¿Alguien me podría decir? Como la combinación de varias cosas. Podría ser. Alternar podría ser como cambiar o dar paso a algo nuevo. Entonces, el partido que había estado gobernando durante todas las clases que hemos visto después de la revolución había sido el PRI. Ocupó de forma ininterrumpida prácticamente todas las instituciones políticas en México entre los años 1930 y 2000, centralizando el poder en todos los niveles del gobierno. Con esto nos referimos a que el presidente pertenecía a este partido, los gobernadores de los estados pertenecían a este partido, igualmente los presidentes municipales, los miembros del Congreso, del Senado, etcétera. Recuerden que el PRI no siempre se llamó de esta manera. Cuando se fundó se conocía como Partido Nacional Revolucionario. Posteriormente, en 1938, pasó a ser Partido de la Revolución Mexicana y a partir de 1946 es cuando ya se le comienza a denominar como PRI, pero siempre ha sido el mismo. Y bueno, a partir del año 1986, el PRI entró en una etapa de decadencia, es decir, empezó a perder popularidad entre la sociedad mexicana. Esta comenzó con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Ahora vamos a ver el gobierno de Miguel de la Madrid. Su sexenio abarcó de 1982 a 1988. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta diapositiva? Yo, Miriam, por favor. sí.
Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Comenzó su periodo presidencial con un país endeudado y con un pueblo empobrecido por el costo de la crisis. En 1985, un terremoto devastó gran parte de la Ciudad de México. El descontento social aumentó en la medida que la situación económica de México se agravaba. Los precios subían en una escalada inflacionaria que llegaría a más del 150% en 1987. Muy bien, gracias. Recuerdan que el tema pasado fue crisis económica. Entonces, cuando entra este presidente, el país apenas se encontraba saliendo de esta crisis. Y se han oído hablar del terremoto del 85, ¿verdad? Bueno, este terremoto dejó varias secuelas. En primer lugar, pues una crisis también en la Ciudad de México. La sociedad estaba muy descontenta. De hecho, fue bastante criticado el presidente por la forma en la que actuó durante el terremoto. Dicen que tardó mucho en brindar apoyo, en ayudar a las víctimas y todos estos aspectos. Y bueno, los precios subieron drásticamente. Por ejemplo, la canasta básica alcanzó un precio que ni siquiera el salario mínimo podía cubrir. Y vamos a continuar. Esto ocasionó que el PRI se dividiera en dos partes. Por un lado, el grupo nacionalista, que fue liderado por Cuauhtémoc Cárdenas. Él era hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Recuerdan que Lázaro Cárdenas en su momento fue considerado como uno de los mejores presidentes de México. De hecho, hizo pues bastantes contribuciones y ayudó mucho a nuestro país. Su hijo fue quien fundó este partido nacionalista. Y por otro lado, existió el Partido Reformador, perdón, el Grupo Reformador, liderado por Carlos Salinas de Gortari. Aquí tenemos las imágenes. Del lado izquierdo a Cuauhtémoc Cárdenas y del lado derecho a Carlos Salinas de Gortari. ¿Ustedes de qué año son, chicos? ¿En qué año nacieron? En 2003. Ah, ya. Bueno, entonces no, obviamente todavía no nacían cuando estuvo Carlos Salinas. A mí sí me tocó más o menos saber sobre este presidente. 2001. ¿De 2001? Ok, ahorita ya después de Carlos Salinas vamos a ver los presidentes que gobernaron cuando ustedes nacieron. ¿Alguien me ayuda a leer esta diapositiva? Yo, Karen, por favor. a ver, sí es gobierno de Carlos Salinas, ¿verdad? Sí. Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Después de la caída del sistema de cómputo en las elecciones de 1988, Carlos Salinas de Gortari fue elegido como presidente en un ambiente de poca legitimidad. Decretó la educación secundaria como obligatoria, restableció relación con la Iglesia, creó el IFE en 1990. Muy bien, gracias. Bueno, cuando fueron las elecciones en 1988, pasó algo que se conoció como la caída del sistema de cómputo. Se supone que todo el sistema que estaba contando los votos de repente colapsó y como resultado, pues ganó Carlos Salinas de Gortari. Mucha gente cree que esto fue un fraude electoral y hubo mucho descontento al inicio de su gobierno. Es algo, pues, irónico que precisamente durante su gobierno se creó el IFE en 1990, que es la institución encargada de dar legitimidad a todo este proceso electoral. Bueno, él decretó la secundaria como obligatoria. En esos tiempos solo era obligatoria la primaria. Y acuérdense que muchos presidentes trataron de romper relación con la iglesia.
pues él la restableció. Él intentó que el país tuviera una nueva forma de llevar a cabo la economía. Esta forma se llamó liberalismo social. Es un sistema económico impulsado por Carlos Salinas de Gortari. Promovió el adelgazamiento del Estado. Esto quiere decir que el Estado ya no se iba a hacer cargo de ciertas instituciones, sino que las iba a dar en manos del capital privado, ya sea de extranjeros o de empresarios. Algunas de estas instituciones fueron Teléfonos de México. ¿Quién es el dueño de Telmex? ¿Alguien sabe? ¿A quién le vendió Telmex? ¿A Carlos Slim? A Carlos Slim, muy bien. También vendió la Banca Nacional. A partir de este momento ya empezaron a existir diversas instituciones bancarias, como Bancomer, Banamex, etc. La televisión abierta también se encontraba en manos del gobierno y fue vendido a diversos empresarios. Se fundó, ya saben, Televisa, TV Azteca, todas estas televisoras. Y las compañías mineras también fueron vendidas al capital privado. En 1992 firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este tratado permitió establecer relaciones comerciales con estos países. Y ahora sí, vamos con el gobierno de Ernesto Zedillo, 1994 a 2000. ¿Alguien me ayuda a leer la diapositiva? Yo mis. Por favor, Diana. Gobierno de Ernesto Zedillo, 1994 a 2000. Coordinó campaña electoral de Luis Donaldo Colosio antes de su asesinato. Posteriormente asumió la candidatura del PRI a la presidencia. A los 15 días de su gobierno el peso se devaluó un 40%, dando como resultado una nueva crisis económica. Llevó a cabo el rescate de la banca conocido como Fobaproa, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el cual consistió en nacionalizar algunos bancos y convertir en deuda pública la deuda privada de dichas instituciones, 552,000 millones de dólares. Muy bien, gracias. Bueno, ¿se han escuchado hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Sí. ¿Alguien sabe algo? ¿Le gustaría comentar? Alejandra, por favor. Bueno, supuestamente estaba en un meeting, ¿no? Y lo hicieron pasar porque fue un reportero el que le dio el balazo. Y Ajá. como fue entre tanta gente, pues no sabían quién. Entonces tomaron a otra persona. Sí, exacto. Más bien era como estaba en medio de su campaña electoral, estaba como hablando con el pueblo sobre sus propuestas y las cosas que él quería reformar. Él era candidato del PRI y quien estaba liderando su campaña electoral era precisamente Ernesto Zedillo. Y sí, por ahí le dieron un balazo, no se sabe exactamente quién. Y pues bueno, a partir de su asesinato fue que Zedillo, el que era representante de su campaña, fue postulado a la presidencia. Y bueno, como ya vemos, el peso se devaluó bastante, 40%. No sé si sus papás les han comentado cuando la moneda perdió algunos ceros, fue por esta crisis. Y llevó a cabo el rescate de la banca conocido como Fobaproa. ¿Se acuerdan que les comenté que Salinas vendió la banca nacional a diversas instituciones? Bueno, pues estas instituciones se endeudaron muchísimo y lo que hizo Zedillo para rescatarlas
fue volver a nacionalizar las instituciones y la deuda que tenían, en lugar de ser deuda solo de estos empresarios, se convirtió en deuda nacional. Ahora sí que todos íbamos a pagar esta deuda y consistía en 552,000 millones de dólares. Pues bastante dinero. Ahora, comenzamos con la diversidad partidaria. En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal con el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Ese mismo año, el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición siguió avanzando en la conquista de posiciones tanto en el poder legislativo como en las gubernaturas municipales y estatales. Fue a partir de este momento, de 1997, cuando vimos la incursión de otros partidos dentro del gobierno de todo el país. Ahora, la campaña presidencial de Vicente Fox. ¿Alguien me ayuda a leer la diapositiva? Ya, Miss. Adelante, Yesenia. Comenzó un año antes de las elecciones del 2000. Esto usó el lema sacar al PRI de los pinos. Se vio beneficiado por el hallazgo social. La sociedad se sentía conectada con él gracias a su imagen, su forma de hablar coloquial y a los medios masivos de comunicación que los apoyaron. Gracias. Bueno, su campaña duró un año, desde 1999 al 2000, que fueron las elecciones. Él era candidato por parte del PAN, Partido Acción Nacional, y su lema fue sacar al PRI de los pinos. Como ya vimos, el PRI llevaba 70 años ocupando todos los puestos del poder en nuestro país. La gente ya estaba harta del PRI por todas estas cuestiones que acabamos de ver con Miguel de la Madrid, Salinas y Ernesto Zedillo. Y bueno, la sociedad se sentía conectada con él. Antes, la figura de los candidatos a la presidencia era como una persona muy seria, obviamente no bromeaba, no hacía nada de estas cosas. Y Vicente Fox fue muy diferente. Él hablaba de una manera muy coloquial. ¿Alguien lo ha escuchado hablar? ¿Lo ha visto en la tele o en memes? ¿Sí lo han visto? Bueno, su figura empezó a salir en programas, no sé si han escuchado hablar de Otro Rollo, con Adal Ramones, más o menos ahí también salía. Entonces, la idea que se tenía de un presidente serio o inalcanzable, con el que no se podía hablar, comenzó a cambiar en este momento. Obviamente los medios masivos, televisión, internet, radio, lo apoyaron bastante. En estas elecciones, los resultados que están aquí en pantalla fueron los finales. Vicente Fox ganó con el 42% de los votos. Debajo de él, Francisco Labastida Ochoa, por parte del PRI, quedó con el 36% de los votos. Y abajo tenemos a la coalición de PRD, PT, Movimiento Naranja, todo esto, con Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, con un 16.64%. Y bueno, en esta gráfica podemos ver cómo el PRI empezó a decaer, a obtener menos votos, y por su parte el PAN comenzó a incrementar. Esto pues ocasionó obviamente que Vicente Fox llegara a la presidencia. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, Sí, la actividad consiste en que elaboren un mapa mental en el cual se vean reflejados los factores que se vieron involucrados en esta transición democrática. Ya puede ser lo de el Fobaproa, la venta de la banca nacional. ¿Qué más acabamos de ver?
pues las crisis que se estuvieron dando y todo esto. Van a subir una fotografía legible de su tarea en su grupo virtual correspondiente. Los alumnos del maestro Oscar saben que en su grupo deben de subir su tarea. Yo creo que ya está la actividad asignada. Voy a pasarles la presentación y también el link de la clase. Acuérdense que la subimos a YouTube. Y no olviden que todos los trabajos que hemos estado haciendo en este momento de pandemia, pues hay que anexarlos en el portafolio de evidencias, ya que cuando regresemos los vamos a revisar. Y para el registro de asistencia necesito que escriban su nombre completo, empezando por apellidos, y su grupo en el chat, por favor. Empiecen a escribirlo, chicos. Y los que gusten encender su cámara para sacar una captura del registro de asistencia. Maestra, ¿Qué pasó, chicos? ¿le puede decir al profe Oscar que nos pueda compartir su presentación? Sí, claro que sí. Yo se la envío para que la comparta con ustedes. Gracias. Bueno, voy a sacar la captura. ¿Alguien más quiere prender su cámara? Hola, Gisela, Diana. La voy a sacar. 1, 2, sonrían. Listo. Bueno, gracias por conectarse, chicos. Espero que les haya quedado un poquito claro este tema, que hayan aprendido algo nuevo. Y saben que los extraño mucho. Me siento muy contenta de sus resultados en el examen. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Espero que todos se encuentren muy bien y cuídense mucho, cuiden a su familia y ya saben, hay que tomar las medidas de prevención para evitar pues contagiarnos. Nos vemos, chicos, la próxima clase. No olviden escribir su nombre en el chat. Nos vemos, Adiós. maestra. Luego. Le extrañamos. Bye, maestra, que esté bien. Adiós. Hasta Adiós, luego. chicos.